En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 744 de altura. Estamos también en el quinto apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 13 números al estudio del tema que tiene como título Los deberes de los ciudadanos. Vamos a profundizar en el número 2241. Hemos dicho en los números anteriores de este cuarto mandamiento que hemos estudiado, que en cierto sentido los cristianos son para los gobernantes los ciudadanos más leales, pero que también son los más críticos. Y que eso no es una contradicción, porque entendemos que el gobernante es un representante de Dios y por ello, lógicamente, se le tiene que exigir la coherencia en su gobierno, con una dignidad que le ha sido dada por Dios, que le ha puesto en sus manos. Ellos, como gobernantes, no son dueños, son ministros para administrar. Y por eso se les debe dar lealtad, pero también al mismo tiempo la sana crítica. En ese contexto, vamos a iniciar este comentario al número 2241 del Catecismo, basados en una epístola escrita por San Justino a un tal Diogneto, a la cual él le hace referencia de cómo vivían los cristianos. Es un texto muy antiguo, estamos hablando de alrededor del año 200. Es un texto de hace 1800 años, donde Justino intentaba explicarle a las autoridades, al emperador romano, cómo vivían los cristianos y cómo a partir de esto se fue abriendo poco a poco un camino de entendimiento para ayudarle a los cristianos a que no fueran perseguidos por toda cosa que ocurría en Roma, a la cual se le echaban la culpa a los cristianos. En abrirse paso a paso en medio de la sociedad hostil, perseguidora, los primeros cristianos tuvieron que hacerlo con mucha audacia y al mismo tiempo con mucha paciencia, porque las cosas se solucionaban eran con la muerte, no estaban jugando. Y por tanto esta exposición tenía que ser una exposición muy bien hecha. Comienza la epístola a Diogneto diciendo: los cristianos residen en su propia patria, pero como extranjeros domiciliados. Cumplen todos sus deberes de ciudadanos y soportan todas sus cargas como extranjeros. Obedecen a las leyes establecidas y su manera de vivir está por encima de las leyes. Tan noble es el puesto que Dios les ha asignado que no les está permitido desertar. Comienza así pues esta epístola preciosa. Los cristianos residen en su propia patria, pero como extranjeros domiciliados. Es decir, los cristianos tienen una doble ciudadanía. Somos ciudadanos de Jerusalén terrena y de la Jerusalén celeste.
Estas dos ciudadanías configuran nuestra personalidad cristiana. La conciencia de que Dios nos ha puesto aquí y por tanto tenemos que crecer y florecer donde Dios nos ha plantado. Tenemos que amar ese contexto en donde Dios nos ha querido, ese lugar donde Dios ha permitido que llegáramos. Pero al mismo tiempo, no nos apegamos a este mundo, porque somos conscientes de que estamos de paso. Esto, queridos amigos, es muy importante porque puede haber pecados por los dos extremos, ¿no? O nos podemos tener un apego excesivo a esta vida, o podemos vivir en una especie de espiritualismo desencarnado donde no nos importa nada de lo que sucede a nuestro alrededor. Los cristianos, los católicos, por su doctrina, estamos llamados a no caer en ninguno de estos dos extremos. La doctrina católica, a diferencia de otras doctrinas, por ejemplo, las doctrinas de Oriente, de corte orientalista, con esa concepción que tienen de la reencarnación, tienen como aspiración solamente el desentenderse de este mundo. Ellos van en su vida buscando una especie de nirvana donde el alma se desentiende del propio mundo. Esas visiones orientalistas tienen como último ideal un espíritu despojado de la carne para no sufrir. Pero eso no es cristiano. Ese no es el espíritu cristiano. Dios se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros y asumió todo lo humano. Es decir, todo lo humano le interesa a Dios. Cuando decimos que el Verbo se hizo carne, no decimos durante unos años el Verbo se disfrazó de hombre. Nosotros no decimos eso. Luego se quitó el disfraz y volvió al cielo. No, eso no lo decimos los cristianos. El Verbo se hizo carne, vivió, habitó entre nosotros y ascendió a los cielos hecho hombre. No volvió al cielo como había bajado. Volvió al cielo hecho hombre. Por tanto, la encarnación implica que a nosotros nos importa todo lo que pasa en este mundo. Nosotros no despreciamos al mundo. Estamos llamados a preocuparnos por él sin apegarnos a él. Eso es muy propio de los cristianos. Así que tengamos cuidado con los extremos. Con los extremos. Continúa la carta de Ogneto diciendo: los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en el que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos ni profetas como otros. Ellos enseñan una autoridad basada en los hombres, pero dirigida por Dios. Viven en ciudades griegas y bárbaros, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos, increíble. Los cristianos habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, los cristianos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos. Tienen la mesa en común,
pero no el lecho. En el Imperio Romano se acostumbraba a desterrar como castigo. Cuando desterraban a un cristiano decían, el mundo es mi casa. Esté donde esté. Si Cristo está conmigo, esa es mi patria. Cuando los metían en la cárcel, sentían que estar en la cárcel era compatible con sentirse libre, porque la peor cárcel no es la que tenemos fuera, sino la que tenemos en el corazón. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. El colmo es que les podían condenar a muerte e iban con serenidad y sabían que su martirio iba a ser su liberación. Y esto le hacía pensar mucho al Imperio Romano. El Espíritu de Jesucristo va mucho más allá de la ley. El cristiano tiene que pagar unos impuestos. El Espíritu le lleva mucho más allá de pagar sus impuestos. Hace además caridad. Es solidario con otros. No se limita simplemente a pagar sus impuestos, sino que siempre da más. La ley no puede obligar a amar a sus enemigos y ellos los aman. No solamente tenemos que no injuriar, sino que tenemos que amar y perdonar. Por eso es que dice la carta de Ogneto, obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes, siempre dan el más, el siguiente paso. No dan 1 kilo, sino que dan 2. Aman a todos y todos los persiguen. Se les condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello dicen que reciben la vida. Son pobres y lo dan todo para enriquecer a muchos. Carecen de todo y se abandonan en todo. Sufren la deshonra y ellos les sirve eso de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos por muchos y ellos bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos, sin haber recibido agravio de ellos, porque se opone a sus placeres mundanos. El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece.
También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido el cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. Está utilizando San Justino esta imagen antropológica, a veces entre el cuerpo y el alma, donde hay una cierta tensión. La tendencia carnal del hombre es a veces antiespiritual, y sin embargo, el alma ama el cuerpo. No es como las visiones orientalistas donde el alma se quiere desprender del cuerpo, al contrario. Y así son los cristianos en el mundo. Los cristianos aman al mundo, y no solamente le aman, sino que de una manera invisible hacen que el cuerpo se mantenga unido y no se disuelva. Si el cuerpo no tuviera alma, los miembros entre ellos se pelearían entre ellos. El mundo los persigue y denosta a los cristianos. Pero son los cristianos insertos en esta sociedad los que permiten que esta sociedad se mantenga unida, se mantenga viva, siga caminando con esperanza en medio de todos sus problemas. Esta sociedad en la que vivimos, tan secularizada, totalmente materialista, si no tuviera un alma cristiana, se autodestruiría. Porque si solo nos mantuviera unidos el dinero, las ideologías, las corrientes políticas, acabaríamos despellejándonos entre nosotros en un minuto. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperamos la incorrupción celestial, estar en el cielo. El alma se perfecciona con la mortificación. ¿Dónde? En el comer, en el beber. También los cristianos constantemente nos mortificamos. Hacemos ayuno, hacemos abstinencia, hacemos la limosna. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado a los cristianos, que no les es lícito desertar. Nadie se va. Aquí hay que estar hasta el final. Qué cosa tan hermosa. No nos es lícito desertar del puesto que Dios nos ha asignado a los cristianos. Porque muchas veces tenemos la tentación de decir, ojalá se terminara el mundo, que paren el mundo, no quiero saber nada del mundo. Pero no es así. No es lícito desertar. Aquí hay que estar en pie de lucha, porque este lugar donde estoy en este momento es el puesto que Dios me ha asignado. Dicho esto, damos un paso más. Y el catecismo nos propone el número 2241 que dice: las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes le reciben. Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los inmigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y a contribuir a sus cargas.
Primeramente, queridos amigos, después de haber leído esta carta, esta epístola de Ogneto, nos ponemos aquí en esta situación como migrantes y vemos una gran misión que tenemos. Y el catecismo vuelve e insiste en que las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible a aquellos que necesitan. También el catecismo nos habla del derecho natural a ser acogido, respetando que toda persona tiene una dignidad y tiene el derecho de elegir en dónde quiere vivir. Y es mucho más, es mucho mayor lo que nos une a un inmigrante, que es la común dignidad que tenemos todos, que lo que nos diferencia por nacionalidad o por raza. Y esto que estamos diciendo, queridos amigos, es fruto del principio de solidaridad. Sabemos que es un escándalo hoy día cómo está repartida la riqueza en el mundo. Unos pocos muy ricos y una cantidad muy pobre. Es un escándalo que llega hasta el corazón de Dios. Porque lo cierto es que teniendo un origen común y un destino común como seres humanos, ¿cómo es posible que tengamos un tránsito en este mundo tan distinto unos de otros? En el caso concreto aquí en los Estados Unidos, no solamente por solidaridad, sino porque nos interesa, porque los necesitamos. Los cultivos, la limpieza, la pesca. Esos inmigrantes han ocupado puestos de trabajo que los norteamericanos no querían ocupar. Incluso pueblos vacíos, igual que en Europa. Un envejecimiento de la sociedad que se ve nuevamente reactivado por la aportación de todas estas familias migrantes que llegan jóvenes, preparados, muchos de ellos, con sus hijos. Además, que nadie se esté quejando por la migración, porque hemos sido nosotros los que la hemos creado por la falta de natalidad. Aquí vivimos eso. Cuando mandaron a esos cientos de miles de hombres a la Primera Guerra Mundial en 1914 y a esos cientos de miles de hombres a la Segunda Guerra Mundial en 1939, se quedaron los pueblos solos con las mujeres, que fueron las que se echaron este país encima a ir a trabajar. Y no hubo niños, no hubo mano de obra. Y hubo que traer los migrantes para que hicieran los trabajos más pesados. Eso no se puede olvidar en nuestra historia. O por ejemplo en Europa, ¿no? El pecado que se ha cometido al rechazar esa doctrina que decía el Papa Pablo VI, expresada en su encíclica Humane Vitae del 25 de julio de 1968, cuando el Papa hablaba del peligro que tenía la humanidad al aceptar todas esas leyes de la anticoncepción, que era un hecho trascendente en que los hombres desligáramos la sexualidad de la procreación, que eso era una inmoralidad muy grande y que iba a dejar al mundo en muchos problemas. ¿Y qué ha sucedido? Que los pueblos se han quedado vacíos, se han quedado desalojados. ¿Y quiénes son los que han llegado a ocupar esos puestos que se han quedado vacíos en esos pueblos, en esas ciudades? Los inmigrantes. Por tanto,
una regla de oro del Evangelio: haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Necesitamos crear una mejor acogida a los migrantes que llegan. Es hermoso ese pasaje del Evangelio que nos cuenta que a un hombre se le perdonó una gran deuda y al salir a la calle se encontró con uno que le debía muy poco dinero y lo agarró del cuello y lo obligaba a pagarle. Es verdad que hay un principio de solidaridad, tratar a todos bien, pero hay que ser realistas, porque en la vida práctica, no solo por el sentido de la solidaridad, sino por el propio interés se hacen las cosas. Los primeros beneficiados de la inmigración ordenada seríamos nosotros mismos, por la riqueza que aporta la inmigración en todos los aspectos. Por ejemplo, el mestizaje. El catolicismo siempre ha sido proclive al mestizaje. Nosotros no hemos creído en esas purezas raciales. Cuando llegó la colonización en América, la diferencia de lo que pasó en Norteamérica, en América del Sur hubo mestizaje, en América del Norte no. Y eso nos generó una gran riqueza de podernos entender. En los lugares donde el catolicismo configuró la colonización hubo mestizaje. Donde vino el protestantismo fue muy distinto. Y los pueblos desaparecieron. Porque los que llegaron se iban, mientras que en el mestizaje se quedaron. Luego dice el catecismo, ¿no? Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los inmigrantes respecto al país de adopción. Es un párrafo muy interesante este que habla el catecismo, completamente acorde con lo que dice el primero. Aquí se dirige más a los inmigrantes en cuanto al deber moral con la nación que los acoge. Llegar como migrantes con un espíritu abierto a la cultura del país que nos acoge. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material espiritual del país que le abre las manos. No sería correcto que un inmigrante solamente fuera a un país a ganar dinero sin querer recibir nada más de ese país. Eso no sería correcto. Eso es inmoral. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge. Tiene que hacer un trabajo muy fuerte de integrarse, no asimilarse, integrarse, aprender el idioma, integrarse en sus costumbres. Eso de ir a un país por motivos económicos y rechazar todos sus valores, toda su cultura, eso no es correcto. Por ejemplo, no sería justo que un grupo musulmán sea migrante en un país como los Estados Unidos y quiera reivindicar que la Sharia islámica se implante en este país como forma de gobierno. Eso no es correcto. Y eso no es ninguna falta de respeto a los inmigrantes musulmanes, para nada. Sencillamente es pedir que el inmigrante venga abierto a la cultura del país que lo acoge y se integre en ella según los procesos naturales. No pedimos que un inmigrante dimita de su cultura de origen o de su religión que practica, ni que olvide su origen. Él tiene derecho a cultivar su cultura, su religión, de ese lugar donde nació, pero debe respetar el sistema al que llega, que generosamente ha abierto las puertas hacia él,
Y ahí, en una integración natural, debe de rehacer su vida. Luego dice el catecismo, las autoridades civiles, atendiendo el bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas. Las autoridades pueden y deben controlar la inmigración en función de las condiciones. No pueden rellenar los pueblos donde ya no caben las personas, por ejemplo, o donde no hay la infraestructura para atenderlo. Se debe de apostar por una inmigración ordenada, con todo lo que se necesite hacer, respetando siempre la dignidad de la persona y el derecho que todo ser humano tiene a elegir en donde quiera vivir, respetando el derecho de que toda nación puede decir sí o no. Esto es un tema muy complicado y es supremamente actual, donde hay muchísimas cosas en juego en la mitad, muchísimos intereses en la mitad. Y por eso el catecismo nos invita a mirar el tema de la migración con un espíritu crítico hacia nuestros gobernantes, porque ese es nuestro deber. Nosotros somos leales, pero al mismo tiempo críticos. Y por eso no podemos taparnos los ojos pensando que todo está bien. Somos leales, pero al mismo tiempo críticos. Y si hay algo que podemos aportar, que podemos hablar o que podemos que sanamente, santamente criticar, lo tenemos que hacer. Es necesario aportar por un sistema de migración ordenado. No olvidemos, queridos amigos, por último, que la Sagrada Familia fueron inmigrantes. Nosotros no nos podemos imaginar lo que pasó por la cabeza de esa Sagrada Familia después de haber nacido Jesús, inmediatamente tener que salir huyendo hacia Egipto desde Belén, desde Palestina, cruzar esas fronteras, llegar a Egipto sin saber el idioma, sin conocer la cultura, establecerse allí por 3 años y ya más o menos establecidos de nuevo, dejarlo todo, regresar nuevamente a Nazaret. Ese trajín que también Dios en su humanidad vivió, le hace conocer perfectamente qué vive un inmigrante en este momento de su historia. Y por eso nuestra oración constante por todos los migrantes y por todas las personas que se encuentran en estos momentos en cualquier situación migratoria, en cualquier lugar del mundo, porque esta migración es un fenómeno que no tiene explicación alguna. Y nosotros como cristianos, que no se nos olvide nunca, que sea lo que sea la situación que estemos pasando aquí en la tierra, nosotros también tenemos una ciudadanía allá en el cielo.